Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Es una alegría poder dirigirme a todos ustedes, argentinos y argentinas, que hoy se reúnen para reflexionar sobre nuestra economía nacional. Agradezco sinceramente su presencia y su interés, porque cada vez que el pueblo se informa, la patria se fortalece. Un pueblo sin rumbo económico es un pueblo sin destino. En esta etapa, la Argentina comienza a caminar hacia su independencia definitiva. No se trata solo de producir, sino de construir una nación justa, libre y soberana. Con ese espíritu, damos inicio a este recorrido histórico por la economía peronista. Le cedo ahora la palabra a la compañera Camila Rossi, quien nos introducirá en el comienzo de este camino hacia la independencia económica argentina. Compatriotas, la economía no es solo cuestión de números, sino de destino nacional. Desde el comienzo, nuestra misión fue poner la riqueza del país al servicio del pueblo argentino, porque sin justicia social no hay independencia económica ni soberanía política. Ninguna economía se levanta sin organización. Por eso trazamos un plan, el primer plan quinquenal. Allí están las bases de nuestra política social, industrial y económica. Fue el momento en que el Estado argentino tomó las riendas de su propio desarrollo. Escuchemos cómo nació este proyecto nacional. Gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse, haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Con el primer plan quinquenal, dimos los primeros pasos hacia una Argentina organizada. No improvisamos, planificamos. Cada fábrica, cada vivienda, cada puesto de trabajo fue pensado dentro de una estrategia nacional para levantar la economía y devolverle dignidad al trabajador. Para tener independencia económica había que recuperar el control del dinero de los argentinos. El Banco Central debía servir a la nación, no a los intereses foráneos. Así comenzamos a manejar nuestras propias decisiones financieras. Ahora, veamos cómo se transformó el Banco Central argentino. El Banco Central debía ser del pueblo argentino, no de los intereses extranjeros. Recuperamos el control de nuestra moneda para que las decisiones financieras se tomaran en Buenos Aires y no en Londres o en Wall Street.
El trabajo argentino debía pagarse con justicia. Con el IAPI, el Estado pasó a intervenir en el comercio exterior, defendiendo al productor nacional. Fue un paso esencial para que el fruto del campo sirviera al pueblo argentino y no a los monopolios internacionales. Escuchemos de qué se trató esta herramienta. Claro que organizada las finanzas y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Se trajeron comisiones de agrólogos, se hizo un estudio agrológico del país. Eso permitió distribuir racionalmente la producción a las zonas de producción máxima. La agricultura. Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos el quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos el quintal. Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad. Y debía de haberse entregado 1.000.000 de hectáreas en el segundo plan quinquenal. El IAPI fue el instrumento que nos permitió controlar nuestro comercio exterior. Ya no venderíamos el esfuerzo del trabajador argentino al precio que quisieran los mercados internacionales. Fue el Estado quien tomó las riendas, asegurando precios justos para el productor y recursos para la nación. Una nación no puede depender eternamente de exportar materia prima. Por eso impulsamos la industrialización argentina, para fabricar lo nuestro, para que el trabajo argentino se convirtiera en progreso argentino. A continuación conoceremos cómo se desarrolló esta nueva etapa de la producción nacional. La Argentina debía dejar de ser el granero del mundo para convertirse en una nación industrial. Las máquinas, las fábricas y la técnica eran las nuevas armas de nuestra independencia. Queríamos un país que produjera lo que consumía y que diera trabajo a su propia gente. No hay economía fuerte si el pueblo está débil. La previsión social fue nuestra respuesta. Jubilaciones,
derechos laborales, salud y vivienda, porque ningún trabajador debía temer al futuro. Escuchemos cómo se construyó este sistema de protección que dio dignidad a millones de argentinos. Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros. Dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde estos sistemas los he conocido, que hay en varias partes. Bien, señores, ¿qué pasó después? En 1956, el Estado, acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado esa. Era plata de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otro que no tenía nada que ver con las cajas de jubilaciones y pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir, señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces, naturalmente que después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario ni ninguna jubilación. Y llegaron a cobrar en la proporción como poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el 55, el dólar estaba en el mercado libre a 14.50. Y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un peso, es decir, de un dólar de 1.400 pesos. Entonces era lógico, señores. Cualquiera hubiera sido el arreglo que se hiciera, esto no tenía arreglo. Lo que pasaba y que habían defalcado las casas, las habían asaltado a las cajas. Y las cajas, como todas las organizaciones económicas y financieras, tienen su límite. El límite está indicado por su capital. Una vez que le han sacado el capital, es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera. No hay economía justa sin justicia social. Por eso la previsión social fue uno de los pilares de nuestra política. Los obreros no podían ser descartables. Tenían derecho a la salud, al descanso, a la vejez digna. Y eso lo garantizó el Estado peronista. Las riquezas básicas del país no podían seguir en manos extranjeras. Con la nacionalización de las industrias, la nación recuperó lo que era suyo: energía, transporte, comunicaciones. Fue un acto de soberanía económica. Veamos cómo se llevó adelante esta gran transformación.
Las industrias estratégicas pasaron a manos del Estado. No fue un acto contra nadie, sino a favor de todos los argentinos. Porque los servicios públicos, la energía y la producción no pueden ser negocio de unos pocos, son patrimonio del pueblo. El tren es el símbolo del progreso argentino, pero durante décadas sus vías respondían a intereses ajenos. La nacionalización de los ferrocarriles fue mucho más que una compra, fue una recuperación de la patria. Conozcamos cómo los trenes volvieron a ser de los argentinos. En todo el país el júbilo es unánime. Bahía Blanca vive un día de entusiasmo indescriptible. Desde todos los corazones suben a los labios las palabras pletóricas de emocionada gratitud. Ya son nuestros. Y las manos temblorosas por la emoción colocan los colores patrios en el acero que hoy es argentino. Es un canto a nuestra nacionalidad, la conciencia de nuestro propio valer que surge viril como afirmación de independencia económica. En Tucumán, la dulce tierra del 16, en el ambiente pleno de recuerdos de nuestro pasado de la casa histórica, se realiza una solemne ceremonia. Se descubre una placa que recordará eternamente este día de gloria para todos los argentinos. En Tafí Viejo, la metrópoli de los ferroviarios, sede de los talleres más grandes de la nación, las fiestas caracteres de apoteosis. Los trabajadores del riel ven cómo el sueño de varias generaciones es llevado a la realidad. Los trenes que construyeron merced al sacrificio ya son patrimonio de la nación. Desde ahora no trabajarán más para un dueño residente allende los mares. El esfuerzo de cada uno se ofrendará solamente ante el altar de la patria. La nacionalización de los ferrocarriles fue un símbolo. No compramos fierros, recuperamos soberanía. Cada tren argentino, cada estación representa la libertad de decidir nuestro propio destino sin depender de las potencias extranjeras. Una nación organizada no se detiene. Luego de los logros iniciales llegó el momento de profundizar y corregir. El segundo plan quinquenal marcó una nueva etapa, consolidar lo hecho y proyectar el porvenir. Escuchemos cómo se planificó esta nueva fase del desarrollo argentino. El segundo plan quinquenal consolidó lo que habíamos empezado. Si el primero fue la construcción, el segundo fue la organización. Nos propusimos aumentar la productividad, elevar el nivel de vida y afianzar el bienestar general de la nación. Hicimos una economía al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía. Esa fue y será siempre la doctrina peronista: independencia económica, justicia social y soberanía política. Ese es el camino que trazamos y el que la historia sabrá juzgar.
Así concluye esta jornada, compañeros. La noche cae, pero la esperanza permanece encendida. Bajo esta luna menguante pensemos que todo termina para volver a empezar. Porque como dije alguna vez, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Que la patria nos encuentre siempre trabajando por esa realización común que nos hace verdaderamente libres.